Hermanos, buenos días. ¿Cómo han estado? Yo pongo esto por aquí. Me sentí hoy como el profesor Girafales cuando le traían manzanitas. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Qué bueno, me alegra mucho. Quisiera que tomásemos un breve minuto para orar por la familia Valencia. Como Juan José les comentó el día de ayer, perdieron a una de sus hermanas, a Rosmira, una hermana muy especial. Sirvió de manera abnegada en esta iglesia con mucho gozo. Yo la recuerdo mucho. Fantástica mujer. Y está descansando con el Señor ahí frente a frente. Está con Él ahora mismo. Qué hermoso. Qué envidia. Y también quiero que oremos por la vida de la familia García Restrepo. Es la familia también de un hermano conocido aquí, de Federico Aguirre. Perdieron ayer a su papá, a su abuelo, en el buen sentido de la palabra, un patriarca de la familia que levantó un hogar adelante, sacó hijos y crió nietos. Oremos por ellos, el Señor traiga consuelo, y oremos por nosotros también. Creo que lo vamos a necesitar también mucho. Nuestro amado Padre, queremos venir hoy a ti, en coincidencia con el tema que trataremos hoy, como un pastor, porque necesitamos tu consuelo. Nuestras hermanas Valencia necesitan tu consuelo a sus lágrimas, pero también la seguridad del gozo de la salvación para Rosmira. Por favor, Señor, visítales de manera especial en este tiempo y congréganos a nosotros mañana como comunidad para celebrar la vida de Rosmira. Nuestros funerales son agridulces porque lloramos la pérdida, pero celebramos el regreso a casa. Oramos también, Señor, por la familia García. Pastoréale, Señor, ven al encuentro de sus corazones. Tú eres el Padre de consolación, de toda consolación, o sea que no hay nada que tú no puedas consolar. Visítale, Señor, en este tiempo, pastorea su corazón y a nosotros también esta mañana. Déjanos escuchar tu voz, que se clave firmemente en nuestro corazón, que tu palabra nos transforme como es debido, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridas esposas o esposos, ¿alguna vez han escuchado estas palabras? Mija, mijo, tenemos que hablar. ¿Han escuchado esas palabras, cierto? ¿Y qué es lo que sucede cuando nuestro cónyuge nos tiene que decir algo? Hay algo serio que hablar, ¿verdad? O los hijos, mijos, tenemos que hablar. Hijos, después de la cena nos quedamos hablando y ya se estarán imaginando los hijos qué viene. Ay, ¿será que me pilló haciendo pastel? ¿Será que lo llamó la profesora? No sé, cualquier cosa. El caso es que cuando escuchamos estas palabras es porque hay asuntos que se tienen que hablar. Y nuestra vida es una vida en la que corren situaciones que van dejando, como dicen por ahí, asuntos pendientes que se necesitan resolver. Y precisamente esa es la serie que estaremos iniciando hoy en nuestra iglesia. Una serie llamada Asuntos Pastorales. En esta serie abordaremos varios temas que tienen que ver con nuestra iglesia por el momento de vida que está pasando y por su futuro. Han estado en el tintero hace un buen tiempo y como pastores tenemos una profunda preocupación por ellos, dado los tiempos que vivimos donde cualquier persona cree que la verdad es cualquier cosa y cree lo que sea. Son asuntos que han rondado en nuestra cultura y que de pronto se pueden colar muy fácilmente y los estamos creyendo sin darnos cuenta y dando por sentado. Y precisamente el tema con el que vamos a empezar hoy es un tema de pronto un poquito políticamente incorrecto. Se trata de la autoridad del pastor. La autoridad del pastor. Nuestra sociedad es una sociedad que ha sufrido cambios significativos en los últimos siglos realmente, en su manera de pensar, y uno de ellos, de esos cambios, ha sido precisamente la pérdida de credibilidad de las autoridades y un creciente y significativo rechazo ante ellas. Hablar de autoridad es casi que hablar en términos de opresión, subyugación, dominación, dictaduras, imposiciones
Y una de las palabras de moda, patriarcado. Y cabe decir que es que la misma historia nos ha contado sucesos que dan cuenta de lo que le puede pasar a un ser humano con el poder, ¿verdad? Y como iglesia no hemos estado ajenos de eso. En esta iglesia, el Redil del Poblado, hemos recibido un montón de personas que vienen abusadas y manipuladas de otras iglesias, y las secuelas son muy duras de sanar, la verdad. Y este rechazo ante la autoridad que estamos viviendo el día de hoy, en los tiempos de hoy en nuestra sociedad, se puede evidenciar al menos en 3 conductas. Una conducta es ya la vida sin propósito, sin un fundamento que la soporte. Yo recibo la vida como venga y vivo la vida sin nada que esperar de ella, con lo que ella me traiga. La moralidad y la religión son más bien mecanismos de control, y yo más bien me voy a liberar de esos y vivir la vida a mis anchas. Esa es la vida autoindulgente o nihilismo que llaman por ahí. También existe el consumismo. Yo vivo según lo que tengo. Mis valores los determinan mi poder adquisitivo y lo que pueda tener. Y en tercer lugar, el hedonismo, que es esa búsqueda exacerbada de placer. Yo vivo para lo que me plazca y me haga feliz. En pocas palabras, estamos más que nunca, porque no es que nunca haya sucedido, estamos más que nunca viviendo una vida de la supremacía del yo, autocentrada completamente. Y créame que en la iglesia está pasando. Se ha colado. Algunas personas, por ejemplo, asisten solo por asistir, cuando así lo sienten, porque piensan que sí, yo vendré a la iglesia cuando quiera y yo no necesito a nadie que me esté diciendo cómo vivir o qué hacer, ¿verdad? Hay otros que buscan consumir iglesia. Pueden venir a la celebración en el momento en que acaba la alabanza y solamente estar en el momento de la predicación, porque quieren consumir la predicación y más bien consumen la alabanza de otro lugar en YouTube, o de pronto van, si les da el tiempo, de ir a la alabanza de un lugar en un culto y ir al otro. Consumen iglesia. Ellos están buscando solamente oír lo que quieren que les diga, solamente escuchar la música que les gusta. Ven al pastor más como un motivador o un coach, palabra también de moda, y Jesús es todo amor y parcería. Generalmente este tipo de personas prefieren iglesias sin estructuras de autoridad, prefieren iglesias donde lo más importante sea el amor por todos, la bacanería, pero todo es muy superficial, ¿verdad? Pero hay otro bando en la iglesia, hay otro grupo de personas en la iglesia que ve a las autoridades eclesiales como caudillos. ¿Ah? Los ve como caudillos cuya palabra no puede ser cuestionada. Cuidado con el ungido del Señor, dicen por ahí, ¿verdad? Ni se le puede tocar. La jerarquía y la estructura, el valor de las instituciones es lo más importante y es lo que debe primar. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Hacia dónde te inclinas? ¿Hacia dónde se inclina tu balanza? Hoy vamos a leer un pasaje en el libro de los Hechos que nos va a servir de guía. En contexto, luego de que Pablo funda la iglesia en Éfeso, una iglesia en la que se invierte al menos un poco más de 3 años, Pablo toma una decisión dirigido por el Espíritu Santo, la decisión de dejarla e ir a Jerusalén. O sea, es decir, es el momento bisagra de la vida de Pablo, porque en Jerusalén va a ser encarcelado y luego va a ir a Roma. ¿Ok? Entonces deja esta iglesia muy bien plantada, una iglesia hermosa. De hecho, acabamos de predicar de ella. Iglesia hermosa. La va a dejar, se va a dar una vuelta por allí, por los lados, y cuando está a punto de ir a Jerusalén, es decir, cruzar el Mediterráneo, entonces él decide desde Mileto llamar a los ancianos de esa iglesia, a los líderes de esa iglesia. Los llama y allí les da un discurso de despedida. Este discurso es relatado por Lucas en Hechos y nos muestra una visión muy clara de cómo Pablo y el Nuevo Testamento, esto no es solamente una perspectiva paulina, esta es la perspectiva de Dios a través del Nuevo Testamento,
entiende el tema de la autoridad pastoral. Y solamente vamos a leer la parte final de esta, aunque vamos a ir a pedazos de ella, voy a tener que recurrir. Es una predicación un poco más que temática, pero no me estoy apoyando en el texto para darles mis ideas, sino que estoy tratando de que el texto ilumine lo que significa la autoridad pastoral para ser bien entendido, ¿ok? Vamos a leer Hechos 20 del 28 al 38. Dice la palabra del Señor para nosotros hoy: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y de las de los que estaban conmigo. En todo esto les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban. Hermoso, hermoso. Estaban afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Amén. La palabra es muy especial para este servidor. Ahorita les cuento por qué. Vamos a analizar un poco este texto a manera de preguntas y respuestas. Tengo 5 preguntas, 5 respuestas, o de catecismo, ya como es costumbre nosotros ya adoptar el término. La primera es: ¿quiénes son las personas llamadas para dirigir la iglesia? La segunda es: ¿por qué tienen esa autoridad o dónde yace? La tercera es: ¿dónde y sobre quiénes ejercen su autoridad? Y la cuarta es: ¿cuál es el deber de la oveja entonces? ¿Cuál es el deber de las personas de la iglesia? ¿Okay? ¿Quiénes son las personas llamadas para dirigir la iglesia? Noten que el verso comienza con un imperativo diciendo: tened cuidado. Se está dirigiendo a unas personas, y estas personas están en el versículo 17 de este pasaje, que es donde comienza. Y dice, se me perdió: desde Mileto mandó a llamar a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, versículo 18, les dijo. Está dirigido a los ancianos, ¿ok? La palabra anciano es un término griego que se conoce en español como presbítero, ¿ok? Algunos lo pronuncian presbútero, pero en español es presbítero, el presbiterio de la iglesia. ¿Ha escuchado usted? Y se usa en la escritura para hablar tanto de una persona mayor de edad como para hablar de una persona dirigente de una comunidad judía, o en este caso de las comunidades cristianas. Esta palabra es tomada precisamente de la tradición judía, que tenía dentro de sí unos dirigentes, miembros del Sanedrín o concilio, una especie de senado en Jerusalén. Eran miembros nobles laicos, es decir, gente que tenía sus trabajos, pero también servía para dirigir al pueblo del Señor. Y en los evangelios nosotros vemos que son los ancianos quienes acompañan a los sacerdotes, a los oficiales y a los diferentes gobernantes, y están involucrados en dirigir y velar por la vida religiosa de Israel. De hecho, son quienes se encargan del juicio que llevaría a la muerte a nuestro Señor Jesús. ¿Okay? Pero desde muy recién nacida la iglesia, esta se constituyó dirigida tanto por los apóstoles como por los ancianos. Esto lo puedes ver en todo el libro de Hechos. Todo el libro de Hechos, que a propósito, segundo semestre para acá, después de esta serie arrancaremos a predicar algunos apartes de él.
Pablo, a medida que funda iglesias, las deja a cargo de grupos de ancianos para que la lideren. Eso está en Hechos 14:37. Y así ordena, por ejemplo, que hagan aquellos a quienes él envía. Por ejemplo, a Tito le dice: te dejé en Creta para que pusieras en orden algunas cosas y nombraras ancianos. Y luego les menciona la cantidad de características que tiene que tener un anciano para ser nombrado. Eso está en Tito capítulo 1. Ahí lo encuentran de una. A medida que avanza el libro de los Hechos, los ancianos van tomando una mayor preponderancia en el liderazgo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15, son los ancianos y los apóstoles quienes se reúnen en un gran concilio a fin de decidir qué es lo que van a hacer con las personas de trasfondo no judío que se están convirtiendo. ¿Los tenemos que hacer judíos o no? Y hay una gran controversia allí, y son los ancianos y los apóstoles quienes sacan un edicto que tiene que ser leído en todas las iglesias acerca de las decisiones que tomaron al respecto. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que hacen estos ancianos como dirigentes? No es la pregunta, sigue siendo parte de la ONU. Pablo deja muy claro en este texto que la labor de estos ancianos es pastorear la iglesia del Señor. O sea, ellos son pastores. Este término ancianos presbíteros también es sinónimo de otras dos palabras, de obispo, episcopo se conoce esa palabra, y pastor. En Tito, por ejemplo, Pablo también utiliza las dos palabras. Luego de llamar ancianos, les llama obispos. Y Pedro también usa las mismas raíces de palabras, ancianos y obispos, para hablar de la labor de ellos. También la palabra pastor es usada en la Biblia, además de ser la persona que cuida un rebaño de ovejas, de ganado. Es como persona o líder o dirigente de un pueblo, como en Hebreos 13, por ejemplo, o en Efesios capítulo 4. Así que son los pastores las personas que son designadas para liderar la iglesia del Señor. ¿Quiénes son las personas llamadas para dirigir la iglesia del Señor? Apunte ahí, son los pastores. Y el modelo bíblico que trata la Escritura es de una pluralidad de pastores o de ancianos. Son varios los que lideran las diferentes iglesias, no uno. Gracias a la cultura se desvirtuó por un tiempo este sistema de gobierno, pero ahora gracias a Dios se está recuperando, trayendo grandes frutos. Aquí, por ejemplo, lo tenemos. 3 pastores. Pregunta número 2. ¿Por qué tienen autoridad los pastores? ¿Dónde es que yace la autoridad? ¿Quién designa a un pastor o anciano? En el mismo versículo 18 tenemos la respuesta. Dice, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos. ¿Ok? Para ser pastor primeramente tiene que haber una designación divina. En el libro de los Hechos también se puede ver claramente cómo el Espíritu Santo es quien se para, empodera y dirige la iglesia. Y detrás de todo esto hay un principio general, un principio que tenemos que creer, hay que creerlo. Es el principio de que Dios es la fuente de toda autoridad. Dios es el creador de todo lo que existe, lo visible y lo invisible. Él tiene el poder, el dominio y el gobierno sobre todas las cosas. De hecho, si usted busca en la RAE, así se define autoridad. El ejercicio del poder, del dominio y del gobierno de hecho o de derecho. Así dice. Desde el principio de los tiempos, Dios, quien tiene toda la autoridad, ha querido delegar autoridad. Él crea un mundo perfecto, diverso, de seres vivos y plantas, suspendidos sobre un universo y un espacio del que todavía no hemos conocido sus límites, y crea un ser que lo va a representar a Él, un vicerrector, alguien que va a ejercer esa autoridad precisamente para cuidar y cultivar esa excelsa creación. Génesis 2, versículo 16. El ser humano fue hecho tanto para ser señor de la creación como un siervo bajo la autoridad del Señor, que es una autoridad mayor. Pero esta es una autoridad distinta a la que conocemos. Es una autoridad que ama, que es benefactora, que es generosa, que se dirige a Él como si fueran pares, no siendo pares, como si lo fueran. Pero el ser humano quiso solamente ser señor de su vida y tratar de ser señor de la creación, no ser un siervo que amase a su propio creador.
Desde allí es que nace nuestro rechazo a la autoridad. No nace desde hace unos siglos con el modernismo o con el posmodernismo, no, nace hace mucho más cuando el hombre se decide rebelar contra el Señor. Le evitamos a Dios a toda costa, evitamos las autoridades, o las obedecemos por miedo al castigo. Nos cuestan. Pero también de la caída yace o nace el abuso de la autoridad o la desidia del ser humano por no ejercerla. Además, también hay una consecuencia con la caída, y es que seres humanos van a estar buscando usurpar el lugar de autoridad que tiene el uno y el otro, hombre y mujer, por ejemplo. Aún así, con caída y todo, Dios ha tomado la iniciativa de seguir nombrando líderes para llevar a cabo sus propósitos. Déjeme hablarle de algunos. Escoge a Noé, a Abraham, escoge a los patriarcas, a Israel, su pueblo, a Moisés, a Josué. Luego de Josué nombra jueces, después de los jueces nombra reyes, y después del exilio también delega a algunos dirigentes, líderes y ancianos. Y no solamente eso, Dios delega autoridad no solamente para su pueblo, sino para toda la humanidad. Sí, toda autoridad ha sido puesta y designada por Dios mismo. Y hay propósitos claros. Nuevo Testamento, Romanos 13, si mal no estoy. Toda autoridad es puesta por Dios. Y es puesta como una medida de contingencia contra la maldad e injusticia que habita en este mundo. Toda autoridad se deriva de la suya. A todos los reyes de las demás naciones, presidentes, alcaldes, oficiales de gobierno, todos tienen su autoridad porque Dios se las dio. Y eso rompe un paradigma que está muy insertado aquí en esta cabecita. Y es esa de que la autoridad de un hombre se gana. No se gana, qué pena. Se recibe. Uno no se gana la autoridad como mamá, ni como papá, ni como jefe, ni como líder, ni como policía, ni como oficial, presidente o alcalde, etc. Esta se recibe del Señor. Que se abuse de ella, que no se use bien ella, es otro cuento. Pero no quiere decir que no sea autoridad, lo es, por designio del Señor. Eso está aquí, mi querido hermano. Pero lo más interesante en la historia de la Biblia es que a Dios se le describe con relación a su pueblo, no solamente como la autoridad, juez, rey, gobernante, sino como su pastor. Él es el Dios, Génesis 39, que pastoreó a Jacob en su peregrinaje. Israel es su pueblo, son las ovejas de su prado. El salmista declara en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada. Y puso a estos líderes como una extensión de su pastoreo. A David le dijo, segunda de Samuel, que lo sacó de pastorear ovejas para que fuera pastor de su pueblo. Y no menos que eso quiso con los demás líderes que vinieron después de David. Ellos tenían que seguir liderando como Dios lideraba según sus mandamientos. Pero estos reyes y dirigentes y gobernantes fallaron. No cuidaron las ovejas, las usaron en beneficio propio y generaron que fueran dispersadas. Ezequiel 34. Pero Dios asimismo, en medio de esta gran catástrofe de su pueblo dispersado, prometió a un pastor que se haría cargo de todas sus ovejas, que las reuniría con su voz. Un buen pastor que daría la vida por ellas y nadie las podría separar de su mano. Su Hijo. Ese pueblo que fue reunido y comprado por su sangre es la iglesia. ¿Y sabes cómo la llama Dios? Su cuerpo. Él es su cabeza. Es su plenitud. Es su amada, el objeto de su misión. Lavada, santificada con agua por medio de su palabra. Y antes de ascender, Jesús también designó a sus 11 discípulos porque el otro lo había traicionado. Luego escogieron otro y luego Pablo. Los designó para pastorear y apacentar sus corderos. Así se lo hizo saber a Pedro cuando lo restauró. Apacienta mis corderos, pastorea,
mi pueblo. Y justo ese es el movimiento que nosotros observamos de los apóstoles hacia ahora. Dios llama a sus líderes, los escoge, los capacita, los forma, y la iglesia los reconoce. Y estos están bajo la autoridad de Dios para dirigir a su pueblo. Los líderes de la iglesia no los escoge un hombre a conveniencia, ni por nepotismo, ni mucho menos por dinero. Yo sé qué casos se han visto, algún día hablaremos de esos. Pero un verdadero pastor del pueblo del Señor, es alguien que ha sido escogido y designado por Dios para su obra. Pare de contar. Tercera pregunta. Ok, vamos a hacer un quiz la próxima semana, hermanos. Recordemos la segunda pregunta más bien. ¿De dónde es que reciben la autoridad los pastores? Amén, del Señor. Ok, tercera pregunta. ¿Dónde y sobre quiénes ejercen la autoridad los pastores? Miren nuevamente el verso 28. Tengan cuidado de ustedes y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho o les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Observa que en las palabras de Pablo hay una distinción especial. La palabra grey. La palabra grey significa rebaño, un conjunto de ovejitas o de ganado vacuno. En este caso, ese rebaño que hace parte de la iglesia de Dios está ubicado en la ciudad de Éfeso. A pesar de que existe una iglesia universal que son todos los creyentes del mundo, la iglesia universal se expresa en pequeñas comunidades o comunidades locales, generalmente fundadas y plantadas para que el evangelio eche raíces y produzca fruto en un lugar específico dentro de una geografía específica. Y esto se ve muy claro en el Nuevo Testamento. Observemos, por ejemplo, que nace la iglesia de Jerusalén cuando se derrama el Espíritu Santo. Y muy probablemente luego van a Samaria y se puede haber otra, Antioquía. Vemos que recorren todo el Asia Menor, van a Grecia, Macedonia, África, con sus diferentes localidades, Corinto, Roma, Colosas, Filipos, Tesalónica, Atenas, Creta. Diferentes comunidades en diferentes zonas geográficas y allí era donde dejaban los pastores. Y es que una iglesia local atiende de manera específica las necesidades y asuntos propios de un contexto particular. Usted puede ver que la carta de Corintios es muy diferente a la carta de los romanos. Y la carta de Colosenses es muy diferente a la de Tesalónica. Porque está tratando asuntos propios y pertinentes de ese lugar. De hecho, hasta culturales. Usted no ha notado que en Tito Pablo incluso cita una canción que cantan los cretenses. Cita, hasta canta. Como si yo alguna vez fuera a predicar y les citara aquí un vallenato de Diomedes. Algo así. Está atendiendo particularidades. Miren, Poblado no es lo mismo que Bello. Envigado no es lo mismo que Sabaneta, así estén pegados. O que Itagüí. Para plantar estas iglesias, los pastores tuvieron que conocer su cultura, sus lenguajes, sus valores, sus antivalores, sus ídolos y pecados, y sobre todo, su gente. ¿Y sabes qué además tuvieron que hacer los pastores? Tuvieron que diseñar una estructura propia para poder llevar a cabo el crecimiento que ésta se debía. Las estructuras son importantes, claro que sí. Entonces, ¿por qué existen las casas? Porque necesitamos que la vida que se gesta en una familia tenga límites naturales. ¿Ok? Y aquí es donde cobra relevancia especial un concepto también muy políticamente incorrecto, que es la membresía de la iglesia. ¿Qué es la membresía de la iglesia? Es el grupo de personas que han confesado su fe en Cristo públicamente en las aguas del bautismo y que se han unido, comprometido y sometido con ese cuerpo local bajo la autoridad de Jesús y unos con otros como representantes de este mundo. No es miembro de la iglesia una persona que viene los domingos solamente. Ni tampoco es miembro, ni tampoco congregarse es ser miembro de una iglesia. Se es miembro cuando tú te comprometes con tu fe a velar por otros y que otros lo hagan por ti. Se es miembro cuando estás dispuestos a que otros den certeza de lo que tú crees y viceversa. Se es miembro cuando estás dispuesto a ser corregido en caso de ser necesario y a corregir a otros en caso de ser necesario, a dar y recibir.
como lo diría el pastor Jonathan Lima, no comprometerse y someterse a un cuerpo local es casi que lo mismo que vivir en unión libre. Es pretender vivir una vida con los derechos del matrimonio sin los deberes e implicaciones legales de este. Claro, es muy fácil que cuando me falle yo me dispare y me vaya. Interesante, ¿verdad? Los pastores tienen autoridad sobre un rebaño específico y son puestos allí para cuidarlos. Yo no soy pastor del redil de Belén, aunque soy uno de los pastores de los rediles. Yo soy pastor del redil del poblado. Aquí el Señor me ha puesto junto al pastor Carlos Mendivelso y junto al pastor Juan José Correa. Estamos llamados a responderle al Señor por este rebaño, no por otro. Cuarto, entonces, ¿dónde y sobre quiénes ejerce la autoridad de los pastores? ¿Sobre dónde? Sobre la grey. ¿Cuál es la grey del Señor? La iglesia local, no la iglesia universal, la iglesia local. Ojo pues. Cuatro, ¿cómo se ejerce la autoridad pastoral? Como les mencioné antes, este texto hace parte de un discurso más grande, un discurso de despedida de Pablo a los ancianos de Éfeso. Un discurso que muestra, a mi percepción, el corazón de un hombre que es llamado por Dios para pastorear a su pueblo. De todo este discurso es que podemos extraer cómo la autoridad pastoral se pone en práctica. Y hay 5 maneras en que la autoridad pastoral se pone en práctica. 1, se pone en práctica conociendo y siendo conocido por sus ovejas. En todo este discurso, mírenlo desde el versículo 18, Pablo refleja un involucramiento completo con la iglesia de Éfeso. Estuvo entre ellos todo el tiempo, estuvo enseñándoles tanto públicamente como en las casas. Miren los versos 36 y 37 cómo reflejan el cariño cuando se están despidiendo, que lloran desconsoladamente porque se va a ir. Miren el cariño y la unidad que tienen con su pastor. Miren la clase de relación que tuvieron con él. Ya sabemos que la autoridad no es algo que tú no te ganes, pero tu credibilidad y confianza sí. Eso sí te lo ganas. Y eso sí se lo tiene que ganar un pastor, conociendo sus ovejas. A través de conocer tus ovejas es que sabrás lo que pasa en la vida del rebaño, sabrás cuál está enferma, sabrás con qué lucha, sabrás disfrutar. Mañana estaremos llorando con la familia Valencia, hoy estaré llorando con la familia García en la tarde, pero dentro de 8 días seré invitado al cumpleaños de Ian, el hijo de Dulce y Diego. Vivimos la vida con la iglesia, la conocemos, celebramos y lloramos todo lo que sucede alrededor de ella. En segundo lugar, la autoridad del pastor se ejerce cuidando y protegiendo. Es el imperativo que está aquí. En medio del discurso, miren las palabras que se repiten desde el verso 28. Tengan cuidado. El segundo similar, estén alerta. Y para ello la palabra obispo es muy vital. ¿Por qué? Porque la palabra obispo significa supervisor, el que vigila, el que es guardián. Es estar vigilando de una manera atenta. Pedro también utiliza el verbo, no el sustantivo en esta carta cuando les dice a los ancianos, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él. Es decir, que la autoridad pastoral se evidencia por una persona que vela porque las ovejas no corran peligro y que no estén expuestas de manera alguna a él. Pablo dice que este cuidado también es para los pastores mismos. Y miren que es quizá de estos mismos pastores de donde puede venir la apostasía o la falsa enseñanza. Es tanto internamente como externamente esos lobos rapaces que la iglesia sufre amenazas, por eso el pastor tiene que cuidar de sí mismo. Y ahí es donde ustedes pueden ver la lista de virtudes en Tito 1 y 1 Timoteo capítulo 5. Así que el pastor es uno que está, como dicen por ahí, 4 ojos. Está pendiente de las luchas más comunes de sus miembros, de a qué cosas son proclives a caer, dónde sucumbe su fe, qué es aquello que los hace patinar constantemente y está ahí. Y ora por ellos, a veces se frustra, pero está ahí todo el tiempo.
Está pendiente de la cultura alrededor, de cuáles son esas ideas que hay alrededor, que escuchas en los medios, en las canciones, en todo alrededor que le pueden provocar un daño a tu fe y que mezclándola con tu fe puede generar un peligro enorme. Por ejemplo, hay un gran sector de la Iglesia Universal en este momento que cree que si no se es del partido conservador o de derecha, no es cristiano. Hay frases como un cristiano verdadero no debería votar por. Mucho cuidado, mucho cuidado. Por eso constantemente un pastor está preguntándote cómo estás. Nosotros solemos preguntar cómo estás además de bien. Por eso es que estamos preguntando cómo vas con esto, cómo vas con aquello, si hablaste con esta persona, si pudiste resolver aquello, y estamos orando por ti constantemente. Un pastor ejerce su autoridad alimentando al rebaño con la escritura. Mírenlo ustedes mismos ahí, versos 20, 25 al 27 y 32. El principal alimento del pueblo del Señor es su palabra. Por ella es que crece, se fortalece, cobra ánimo, es alentado, es nutrido. Por ella es que el pueblo del Señor es renovado. Miren versículo 32. La palabra de la gracia es poderosa para edificarnos y darnos herencia. Un pastor ejerce autoridad aprovechando todo el tiempo. Miren que Pablo utilizó todo el tiempo para enseñarte la escritura. No buscará darte coaching ni positivismo, sino que tratará de recordarte constantemente las verdades de Dios. Te aconsejará, te consolará, te amonestará, te corregirá, te llamará al orden. No le importará ser el villano de tu película. No le importará ser el villano de tu película si te tiene que decir la verdad en amor. Sentirá tristeza si tomas la decisión de irte de la iglesia, pero no tendrá problemas en su conciencia porque estuvo en su corazón darte todo el consejo de Dios. Por eso Pablo podía decir que estaba libre de la sangre de todos. Cuarto lugar, dirige siendo él mismo el ejemplo. Miren que en este discurso, quiero que lo lean en la casa por favor, Pablo fue el primero en hacer lo que pedía de los demás. Verso 18, por ejemplo, verso 31, utiliza la oración, ustedes saben, y les recuerda cómo él modeló un servicio humilde, sufrido y sacrificial. La exhortación a otros la hará aun si esta le cuesta dolor. No les pidió a ellos, miren que no les pide que sean generosos con su trabajo, sino que él mismo se pone como ejemplo. Así les enseñé que haciendo estas cosas deben suplir para los débiles. Pedro en su primera carta también mantiene la misma idea, de no ser autoritarios, sino hacer ejemplos para el rebaño. Y el autor de Hebreos también en el capítulo 13 invita a sus lectores a imitar la conducta de quienes los guían. En quinto lugar, no sirve para llenar sus bolsillos, es decir, no le sirve a su billetera. Aquí vemos que Pablo no codició los bienes de nadie, su interés no fue por el dinero, y esto es importante notarlo porque Éfeso era una ciudad muy distinguida, muy importante. Seguramente habían personas comerciantes, existía esto que llamamos el patronazgo, que es la práctica de una persona muy rica apadrinar a un intelectual, una persona, un influencer, por así decirlo, para que le haga promoción. De hecho, hay una página hoy en día que se llama Patreon, donde usted decide patrocinar a los influencers y ellos después lo mencionan a usted en sus créditos o cuando están hablando. Eso fue tomado de la cultura grecorromana. Y el no ser codicioso ni avaro es parte de las virtudes que se requieren en 1 Timoteo 5 y Tito 1. Y Pedro también lo señala en su capítulo 5, cuando dice que los pastores deben velar por el rebaño no por ganancias deshonestas, sino con sinceridad de corazón. Sexto y último lugar, vive en y por el Evangelio. Yo no sé si fue un día como hoy, en el año de 1999, cuando Federico Galeano estaba leyendo el libro de los Hechos, el capítulo 20, y esa palabra traspasó su corazón como un fuego ardiente, enorme.
Lo decía: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Ese día alguien, que ustedes saben quién es, me dijo que por él me iba a entregar completamente para servirle. Y casi 20 años después se cumplió. Y estoy aquí entre ustedes. El anciano pastor ejerce su autoridad cuando vive en y por el Evangelio. No tiene otra razón en su vida para vivir que el lugar donde alguna vez encontró pan muerto de hambre. Todos pueden acceder a él. Pablo lo decía: les he predicado tanto a judíos como a griegos. En su sangre fluye la obra de Jesús. En sus pies corre enervadamente esa cruz donde encuentra el consuelo por sus faltas, donde recuerda que no era nada, pero que Dios lo tuvo por digno para servirle. Me faltó la hermana que dice amén. En quinto lugar. En quinto lugar. ¿Cuál es el deber de la iglesia entonces? ¿Cuál es el deber de las ovejas? Según lo que hemos estado observando, hermanos, el ministerio pastoral es el de una persona designada por Dios para el cuidado, la protección, la alimentación y la dirección de la iglesia del Señor. Es una autoridad dada por Dios. Una autoridad dada por Dios. De hecho, cuando Pablo habla en Efesios 4 de los dones de la iglesia, los primeros dones que dice son hombres: apóstoles, profetas, pastores y maestros, evangelistas. Es dada por el bien y el amor de los suyos. El pastor es alguien que vive bajo la autoridad de la palabra de Dios más que por sus planes, deseos o proyectos. También el pastor está bajo el pastoreo de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es el príncipe de los pastores, es el obispo o guardián de nuestras almas, y a Él tendremos que rendirles cuentas. Y de Él recibiremos nuestra recompensa, hermanos. Su meta, la meta de un pastor, ¿sabes cuál es? Es Cristo formado completamente en la gente y la gloria de Dios en su vida. Y sufriremos dolores de parto hasta ver que eso se cumpla, sin importar el costo. No somos personas perfectas, no nos las sabemos todas. Juanjo, Carlos y yo hemos cometido muchos errores y espero que la mayoría de ellos por el bien de ustedes. Yo he tenido que ser muy exhortado por muchos de ustedes lo saben. Hemos tenido que aprender este camino llorando y sufriendo con y por ustedes. Pero de una cosa estamos seguros: mientras nuestro Dios y Padre nos tenga en la comunidad cristiana El Redil del Poblado, nuestra atención, preocupación, dirección y cuidado serán por ustedes. Por eso no cesaremos en nuestra intensidad. Ya Juanjo sabe que estoy muy intenso. Seguiremos animándolos y aconsejándolos, enseñándolos y hasta cantaleteándolos. Y nos vamos a inventar cuánta reunión, conferencia, retiro, cita, lo que sea que se nos ocurra para que usted siga viendo a Jesús. Nuestro pastor coordinador a veces ha tenido que usar esta pregunta para algunos de ustedes. ¿Yo soy tu pastor? Muchas veces hemos tenido que escuchar que otros nos digan: yo no te veo como pastor. Creo que eso es una pregunta incómoda, sí, pero créame que a veces se requiere hacer esa pregunta a fin de delimitar que por más buena gentes que seamos, risueños, cercanos, amables, no estamos dispuestos a rehuir de enseñarles todo lo que sea de provecho para sus vidas. Aun si eso me ha de costar que me sigan diciendo negrito. Cuando abrimos una Biblia no es para que consideres a Dios entre todas las opciones que tengas.
Es para que veas que a menos que no te sometas a Dios, tu vida será como las olas del mar que vienen y van. Y como nosotros tres no podemos juzgar lo que hay detrás de las apariencias, miembros del Rey del Poblado, si usted como miembro de esta iglesia que hizo un pacto, compromiso una vez delante del Señor y de esta asamblea, esta palabra es de Dios para ti. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con la alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Es la palabra del Señor para